Va por estas horas tan conmocionantes con lo que ocurre tras la invasión de Venezuela, y vuelvo sobre este punto, más allá de la caracterización que se puede hacer del régimen de Maduro y todas las críticas que le caben en materia de violación a los derechos humanos. Ojo, porque tal vez el caos y la conmoción social que uno esperaría ocurra en Venezuela parece ser que arranca antes en los Estados Unidos. Para saber y para poder entender con mayor profundidad qué es lo que está pasando, vamos a saludar a Fabián Salvioli, expresidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Fabián, te saluda Pablo Markovsky y todo el equipo de la mañana de la 990. ¿Cómo va? Hola Pablo, un gran saludo, un abrazo para usted. ¿Qué nos podés comentar sobre el comportamiento de esta... Bueno, hay quienes dicen, ¿no?, que funciona como una patota al servicio del Ejecutivo de los Estados Unidos, que manda a estos grupos de tarea de la ICE, son Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, que no casualmente parecen ser enviados a los distritos, a los estados opositores a Donald Trump, y en este caso lo podemos ver todos en las imágenes, ¿no? El fusilamiento de una mujer que lo que intenta, ya sea porque se puso nerviosa o porque a lo sumo habrá querido no ser interceptada, desde la administración dicen que cometió un acto terrorista, y bueno, contradiciendo lo que nuestros propios sentidos nos ofrecen, es asesinada. ¿Qué nos podés decir? Escuchaba muy atentamente tu presentación, Marco, recién, ¿no? Digamos, antes de hacer esta última reflexión. Y me parece muy atinada, porque el microcosmos refleja el macrocosmos, o al revés, ¿no? Lo que pasa en términos globales con estos últimos hechos en Venezuela es un poco en espejo lo que pasa a nivel interno. Existen reglas para la actuación, para el uso de la fuerza, para llevar adelante controles, existen normas de derecho interno y de derecho internacional que son avasalladas porque hay un clima de época que permite eso a partir de un ascenso a los extremos gravísimo, muy muy grave, digamos. Cuando se empiezan a atravesar las líneas de parte del poder, digamos, de quienes tienen que actuar con mayor legalidad, se llega a las peores atrocidades. El genocidio que se cometió contra el pueblo israelí, el pueblo judío, no se cometió a partir de que Alemania invadió Polonia en 1939. Empezó el primer día de que el discurso discriminatorio fue aceptado socialmente. Sí, convertir al otro en una cosa, deshumanizarlo, y a partir de eso contra... usted suelen hablar del cáncer de la sociedad, terminología que se usó en la dictadura genocida y que lleva adelante la extrema derecha planetaria, ¿no? Y así sucede, la extrema derecha y también regímenes totalitarios de izquierda, digamos, no se trata tanto de derechas e izquierdas, sino de cruzar líneas. Bueno, en este momento, claro, sí, la extrema derecha está en el foco de la atención, ¿no? Pero como bien señalabas también anteriormente, en Venezuela se han cometido graves, sistemáticas, masivas violaciones de derechos humanos. A eso no legitima una intervención armada violando todas las normas habidas y por haber de derecho internacional. Entonces, bueno, a nivel interno es exactamente lo mismo. Esto es una ejecución extrajudicial. Un asesinato, técnicamente una ejecución extrajudicial. No puede catalogarse de otra manera. Ahora, Fabián, lo que impresiona... Aunque fuera legítima defensa, la legítima defensa tiene que ser proporcional. Es decir, no es que vos me tirás una piedra, entonces yo te fusilo con una ametralladora. Eso no es legítima defensa. Está el acto y luego está la justificación del acto. Eso es lo que además me parece monstruoso, y por eso traía
a Gramsci, porque una bajada, una liberación, si se quiere, y podríamos hacer un parangón con las represiones sistemáticas, por supuesto, manteniendo una lógica de matices, pero si se le da luz verde a las fuerzas de seguridad para actuar de este modo, bueno, es esperable que esto ocurra. Ahora, una vez llevada adelante esta transgresión, surge el respaldo absoluto al accionar desproporcionado del que vos estás hablando. Y eso pareciera ser lo que lamentablemente va a garantizar que vuelva a ocurrir. Claro, y efectivamente, y lo mismo otra vez, lo mismo sucede a nivel internacional. Cuando vos observás de que no hay condenas firmes de toda la comunidad internacional a un acto de agresión como debería existir, independientemente, por supuesto, de que la dictadura en Venezuela es inaceptable. Yo lo he señalado toda la vida, desde la época de Chávez, pero eso no justifica un uso de la fuerza como el que ha cometido Estados Unidos. Acá es exactamente igual. Esto debería merecer el repudio generalizado y no la justificación inmediata. Pero de hecho las propias autoridades locales han dicho de que el accionar de las fuerzas federales es inaceptable. Bueno, no están aquí para generar seguridad en esta ciudad, lo que están haciendo no es brindar seguridad en Estados Unidos, lo que están haciendo es provocar caos y desconfianza, dijo el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y se han escuchado otras voces en ese mismo sentido. Mientras te escuchaba pensaba eso del saber popular que dice no se le enseña a un caníbal que está mal comerse gente comiéndose al caníbal. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? En el orden internacional, siguiendo tu lógica. Sí, y de hecho es peor. De hecho, la respuesta del poder suele ser peor, ¿no? Ahora, cuando se avanzan los límites del poder, lo que queda es, los límites del derecho, lo que queda es la ley de la selva. Y en la ley de la selva las cosas siempre salen mal, siempre salen muy mal, y eso es válido para todos, es válido también para nuestro contexto, para nuestro país, para nuestra región. Digamos, estamos viviendo un ascenso a los extremos donde todo es válido y los discursos, y ustedes están mucho más acostumbrados que yo a trabajar con los discursos y a escuchar discursos y analizarlos, los discursos van hacia una polarización de invalidar a otra persona por el solo hecho de lo que dice, de quién es, y no discutir ideas de manera civilizada. El insulto es la forma de comunicación, y eso lleva siempre a lo peor, digamos. Sí, porque primero está la palabra. Sí, lo que decías vos en tanto a la Shoah, el Holocausto, primero fue la palabra y el discurso de odio. Es Fabián Salvioli, él fue presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Naciones Unidas que está desde el mismo poder, si se quiere, boicoteada, la idea de romper ese orden mundial que luego de la extrema violencia que concluye con decenas de millones de muertos, luego de la Segunda Guerra Mundial, le da nacimiento, surgimiento a la razón de ser de Naciones Unidas. Un ámbito donde no prevalece, al menos desde su lógica, el poder de la fuerza, sino la fuerza de la razón, del debate. Tendrá sus matices, sus aspectos para ser perfeccionados, pero ¿qué crees será el destino de Naciones Unidas si se sigue por este camino? Mira, yo hice 2 posts muy largos en una red social, en Facebook, sobre la situación actual de Venezuela, el derecho internacional, los derechos humanos y el futuro de Naciones Unidas, sobre todo por la cantidad de cosas inexactas que se dicen en términos generales, ¿no? Cuando se dice los órganos internacionales le han fallado a Venezuela y eso es lo que justifica la invasión. Bueno, no es cierto. Ha habido enormes cantidades de pronunciamientos sobre Venezuela de órganos internacionales de derechos humanos. Yo mismo he participado de eso. Incluso hasta hay un caso abierto en la Corte Penal Internacional. No hay situaciones de más de 20 países que tienen casos abiertos en la Corte Penal Internacional.
la atención sobre Venezuela de los órganos internacionales de derechos humanos ha sido constante, y ha habido pronunciamientos, y hay hasta el día de hoy pronunciamientos enormes. El tema es que esos pronunciamientos no se pueden hacer efectivos si los estados no los cumplen. Y entonces lo que hay ahí es un doble estándar de estados que en lugar de presionar para que se cumplan esos pronunciamientos, dicen que no son obligatorios, que no son vinculantes, que son importantes cuando señalan a enemigos, pero no cuando señalan a aliados, y entonces, claro, bajo esa lógica todo se distorsiona. Entonces, el régimen jurídico internacional que hay hoy, y nunca nada de eso autoriza el uso de la fuerza, por supuesto, eso está prohibido por la Carta de Necesidad. El régimen jurídico internacional hoy no es bueno, porque además en Naciones Unidas hay 5 estados que con derecho de veto, seguridad tienen miembros, son miembros permanentes, tienen derecho de veto para las cuestiones que tienen que ver con amenazas de la paz. El régimen de derechos humanos es lo que mejor funciona, y esto lo puedo asegurar, porque he formado parte del mismo, 14 años. Pero el régimen de manejo del uso de la fuerza y de los conflictos no, por esta situación de bloqueo de los miembros permanentes del Consejo Social. Bueno, muy bien. Naciones Unidas tienen que entender que o se reforma o va a quedar en los libros de historia, ¿sí? Porque las instituciones se creen que son eternas. El Imperio Romano creyó que iba a ser eterno, y ahí lo tenemos en los libros de historia. La Unión Soviética creyó que iba a ser eterna, y ahí estamos, muy bien. Entonces, Naciones Unidas o se adecua a la situación contemporánea en relación a cómo regular internacionalmente, o va a quedar en los libros de historia. Ahora bien, lo que hay es mucho mejor que la anarquía, ¿sí? Muchísimo mejor, porque la anarquía es lo que legitima es lo que estamos viviendo ahora. La brutalidad, el avasallamiento, el uso de la fuerza, cómo no, hago lo que se me canta y que, digamos, y eso solo genera dolor. Sí, por lo que puede uno vislumbrar, esto es solo el comienzo. Hay quienes hablan de Venezuela como globo de ensayo para luego continuar siguiendo la palabra. No hace falta ser detective privado. Trump amenazó de manera directa al presidente de Colombia, a Groenlandia, a México, y la mirada preocupante de quienes entendemos, como vos decís, que si se impone la ley del más fuerte, esa lógica tanto de derechos humanos como de derecho internacional pasa a ser parte de la historia. Sí, claro, efectivamente, y como bien vos señalas, además hay una cosa elemental. Mira, todos comprendemos de que nadie puede ser juez y parte, ¿sí? Es decir, yo no puedo decir, vos sos un terrorista, entonces voy y te agarro y te mato. Digamos, no se puede ser juez y parte al mismo tiempo. Entonces, el orden internacional es el que permite que las relaciones en el plano internacional, el plano de los estados, se lleve adelante bajo lógicas de derecho y de convivencia y de sanciones cuando hay que aplicarlas por los medios que hay que aplicarlas, y no por la fuerza unilateralmente. Lo mismo es el régimen doméstico. Yo no puedo considerarle que vos sos un ladrón y entonces voy te secuestro y te pego un tiro. Es tan elemental. Sí, el retroceso es el retroceso a un estado de situación sin ley, sin normas, y es como no respetar un semáforo en rojo, para explicarlo de un modo, y que transgredirlo eso no tenga ninguna consecuencia. Es lo que por lo menos hoy estamos viviendo. Exacto. Lo que sucede es que cuando esto sucede a escala global, las consecuencias son dramáticas, tremendas para los pueblos. Fabián Salvioli, te agradezco por esta charla. Ojalá vivamos tiempos un poco más amables y humanos. Ojalá. Les mando un gran abrazo. Gracias por tu tiempo. 8:20 de la mañana. Nosotros avanzamos hasta las 9, y los que están por salir de casa y quieren